Rosario Rodarte Espinosa, Rodarte Peña, Blanca Rodarte, Uribe Aguayo, por María Elena Rodarte y familia, y por la familia Hernández Isaías. Pedimos por la salud de Josefina López, Sosa Alfonso, Juan Pablo Rosita Sosa Ramos, Rosario Rodarte, Francisco Javier Caño Omar, Laura Báez, Cita Ramos, Flor Uribe, Juanita Aguayo, María Trinidad Figueroa Aguilar, Martín López, Joel Aguilar Sandoval, y pedimos por el eterno descanso de Alberto Uribe, Fernando Pimentel, Juan José y Lupita Rodarte, y iniciando nuestra celebración, le pedimos a Dios el perdón de todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Lectura del libro del Siráside. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante,
¿Cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, así de grande es su misericordia. Como un padre es comprensivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muertos, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda.
Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Qué importante domingo celebramos el día de hoy, con una palabra de Dios muy rica para llevarla al corazón y a la vida. El tema, seguramente, porque la palabra de Dios lo repite desde la primera lectura hasta el Evangelio, tiene que ver con el perdón, como un tema importante para saberlo asimilar y para saberlo practicar en nuestra vida. Sobre todo en nuestro tiempo, donde el perdón se convierte en una situación de urgencia hacia toda la creación. Necesitamos recibir un perdón a la naturaleza misma, con todas las ambiciones y con todas las situaciones que hemos provocado en los desequilibrios y en las necesidades de usar de la creación misma. Abusos y ambiciones de unos cuantos han desequilibrado y han envenenado nuestros aires, nuestras aguas. Se nos van terminando nuestros bosques y recursos naturales. Algunas de las especies de los animales también se van deteriorando o se van extinguiendo. ¿Cuántas situaciones necesitan reconciliación? El perdón. El perdón, entonces, que significa el recapacitar en cuántas cosas se necesitan para volver a la armonía, a la paz, para volver entonces a una situación de equilibrios. Pero pasando a situaciones todavía más importantes, ¿cómo descubrimos la necesidad del perdón entre la humanidad entera? Necesidad del perdón porque pareciera que estamos enemistados y que el trabajo de la armonía y el trabajo de la paz es un trabajo necesario desde el principio, porque pareciera que iniciamos o que nacemos enemistados. A muchos de nosotros nos hace falta recapacitar en todo lo que hemos ido acumulando en el corazón, en resentimientos y en odios, y a veces con los que están más cerca de nosotros. Y vamos entonces acumulando rencores, odios que van amargando la vida. Urgencia y necesidad del perdón. ¿Y qué es el perdón? Lo que nos pide hoy la palabra de Dios. Bueno, para decirlo de una manera muy sencilla, el perdón no significa hacer como que todo lo sucedido no sucedió, olvidarnos de todo lo pasado. No se trata entonces de querer borrar nuestro pasado, sino de superarlo y de transformarlo. El perdón significa entonces superación y transformación.
donde el daño que se nos ha provocado, a lo mejor sentido y sufrido por nosotros, y señalado y culpado de unos que nosotros conocemos, se convierte entonces en un desafío que necesitamos primero superar para descubrir que muy probablemente, y nos ayuda siempre, disculpar. Nos ayuda siempre disculpar. El daño que nos hicieron cuando nosotros disculpamos es que no se dio cuenta, no era su intención. Cuando nosotros comenzamos a suavizar el daño que nos hicieron, comenzamos a perdonar. Cuando nosotros no queremos suavizar, no queremos disculpar, entonces en muchas ocasiones cometemos una gran injusticia, porque realmente en muchas de las acciones que nos han provocado daño no hay intención. No son las intenciones nuestras tan malvadas como para querer buscar siempre el daño y buscar siempre el sufrimiento o buscar la muerte de los demás. No es esa la intención. Seguramente en algunas personas, en muy pocas personas, pudiera haber una maldad tan grande como esa. Por lo tanto, nos ayuda siempre el disculpar. Necesitamos entonces superar el daño que nos hicieron. Superarlo significa no borrarlo. No estamos borrando el pasado, sí lo estamos superando, lo empezamos a disculpar. Y cuando lo disculpamos comenzamos a perdonar. Significa como ir soltando esos sentimientos que están haciendo tanto daño dentro de nosotros. Soltarlo para que salga. Con el tiempo que dice nuestro dicho, lo cura todo. Con el tiempo entonces se irá curando ese daño y disculpando las intenciones de los demás o el daño que nos hicieron, entonces pronto lo iremos transformando. Y en muchísimas ocasiones la transformación significa como el milagro del perdón. Hay situaciones de enemistad entre personas que cuando una de ellas que se siente ofendida comienza a disculpar, pasa el tiempo, se olvida y entonces llega el momento en el que ese conocimiento a la persona que le hizo el daño, como lo disculpó desde el principio y el tiempo le sanó el sufrimiento a la persona, comienza una relación que pareciera imposible. Ese es el milagro del perdón. En muchas ocasiones, la enemistad es el comienzo de una transformación, de un conocimiento, de una cercanía y de una, a veces, amistad, de una reconciliación, pero una reconciliación perfecta, porque no solamente no hay odio, sino que hay cariño, hay amor entre las personas que antes estaban distanciadas. El tema del perdón se necesita mucho en nuestro tiempo. Hay necesidad de una reconciliación de la humanidad entera. A veces personas que no conocemos, ni siquiera conocemos, ni nos imaginamos que existen, ya las traemos en enemistad en nuestra mente. Con estas situaciones de la pandemia, del virus, de la propagación de los contagios, comienzan a circular por nuestra mente pensamientos hacia naciones, hacia razas, como que si tuvieran la culpa de todo lo que nos está sucediendo, cuando ellos mismos probablemente lo están sufriendo. Y a veces ya hay enemistad en nuestra mente. Y cuando nos encontramos una persona de esa nación que traemos clavada en nuestro corazón, la empezamos a odiar simplemente porque es de otro país o de otra raza o de otra cultura. Y ya hay odio, un odio sembrado sin conocimiento, sin razón.
Qué importante entonces el tema del perdón que nos invita hoy la palabra de Dios. Ojalá que traigamos durante toda esta semana el tema del perdón, para que así lo vayamos asimilando, lo vayamos superando, lo vayamos transformando, y que nuestra reconciliación y que el tema del perdón se convierta entonces en esta semana en un tema de práctica y de práctica constante. Que así sea. Pónganse de pie. Les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, murió por nosotros, resucitó y nos está esperando en la presencia de Dios Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Juntos digamos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Imploremos, hermanos, la misericordia de Dios y pidámosle que escuche las oraciones de los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Iremos diciendo, escúchanos, Padre. Por los obispos, los presbíteros y los diáconos, pidamos al Señor una vida santa, tal como corresponde a su ministerio y el premio abundante de su trabajo. Oremos. Por los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos, pidamos el don de la prudencia y el espíritu de justicia. Oremos. Para los enfermos e impedidos, pidamos al Señor la fortaleza necesaria a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan alegres en la esperanza de los bienes eternos. Oremos. Para nosotros mismos y para nuestros familiares y amigos y bienhechores, pidamos al Señor que nos conserve y aumente los bienes que con tanta generosidad nos ha concedido. Oremos. Señor Dios compasivo y misericordioso, que siempre perdonas a los que perdonan a sus hermanos, escucha nuestras oraciones y crea en nosotros un corazón nuevo, que como reflejo del de Cristo olvide las ofensas recibidas y recuerde a los demás hasta qué punto tú nos amas. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Hagamos juntos una oración para que nuestro sacrificio, que es mío y de ustedes, le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que envíes tu Espíritu para que estos dones de pan y de vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su muerte nos dio a conocer tu amor infinito, pues cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre amantísimo, recordamos ahora la muerte y la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, quien se entregó a nuestras manos para ser víctima de reconciliación y de paz, sacrificio nuestro en el cual nos ofrecemos a ti. Escúchanos, Señor Dios nuestro, y danos el espíritu de tu amor a todos los que participamos en este banquete eucarístico, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro obispo, el señor Cardenal José Francisco, con los demás obispos y con todos los que sirven a tu pueblo. No te olvides de las personas que amamos, de nuestros familiares y amigos, tampoco de aquellas personas a las que deberíamos querer más. Acuérdate también de los que ya murieron en tu paz y recíbelos con amor en la alegría de tu casa. Y un día reúnenos junto a ti, Padre, con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, y con su esposo San José, para celebrar en tu reino el día eterno, en donde todos los amigos de Jesucristo nuestro Señor te cantaremos sin fin el cántico de alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre bueno, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Llenos de fe y de confianza nos dirigimos a Dios nuestro Padre diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz. Ayúdanos por tu misericordia para vivir limpios del pecado y protegidos, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que nos dices: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe, y por tus palabras concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo y como hermanos nos damos un signo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La comunión se reparte aquí alrededor del presbiterio, en los lugares señalados. Nos ponemos gel en nuestras manos porque recibimos la comunión en la mano.
y les comparto los avisos siguientes. Les invitamos este domingo a llevar unos ricos tamales que se estarán vendiendo a la salida de la misa, los recabados para ayudar a solventar la deuda y los gastos de nuestra parroquia. Se les informa que el abogado de Cáritas está asistiendo los jueves a las 4 de la tarde para dar asesoría sobre los testamentos. Se estarán entregando solamente 10 fichas para la atención y para conservar los cuidados que se recomiendan. A las personas que gusten apoyar en los gastos del mantenimiento de la parroquia también pueden hacerlo adquiriendo boletos de la rifa del mes de septiembre a la salida del templo por 10 pesos. Pueden ver los premios en la vitrina de los avisos. También recordarles que el próximo miércoles 16 de septiembre la notaría va a permanecer cerrada. Solamente está abriendo por las mañanas, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El miércoles, por ser día festivo, no se va a abrir la notaría. Nos ponemos de pie. Terminando de darles la bendición, hay una rifa. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con alegría, vayámonos en paz. Feliz domingo para todos. Rapidísimamente vamos a hacer la rifa de una gelatina. Tercer número. El primero es el 18, Citlali García. El segundo número, el número 7, Juanita López. La gelatina se la lleva el número 20, Enrique. Muy bien, felicidades.